Meg es una madre que se entera que el payaso que contrataron no podrá ir a la fiesta de su hijo Jack. Por esto le avisa a Ken, su esposo, quien encuentra una caja donde está el disfraz perfecto. Pero luego de animar la fiesta, se da cuenta que no puede quitarse el disfraz. De esa manera comienza El payaso del mal del 2014, con su respectivo resumen, así como respondemos a la pregunta ¿qué ocurrió al final? Al otro día, Ken intenta quitarse el traje, por lo que toma una sierra, pero esta se rompe, y de noche le explica a Meg. Ella lo ayuda, por lo que a la fuerza le logra quitar la nariz, la cual se la come el perro. Acá, Ken va al hospital. Allá le dicen que debe esperar a que se caiga el pegamento. Entonces, de regreso a la casa, su estómago suena, por lo que empieza a comer, y a la mañana siguiente va a donde encontró el disfraz, observando que el baúl tenía unas cadenas, lo que lo deja extrañado, y busca información del dueño. Así da con un familiar. Este expresa que por ninguna razón lo toque, a lo que Ken dice que lo está usando y que no se lo puede quitar, por lo cual el hombre argumenta que las viejas fibras evitan que se lo quite, mas acuerdan verse. Ya en el sitio, el hombre, Herbert, le ofrece té y Ken le cuenta que el dueño de la casa hizo la murición. Herbert dice que no sabía eso, expresa que el traje es en realidad la piel de un chamuco, el cual se comía a 5 niños, uno por cada mes del invierno. Pero es aquí que Ken se desmaya. Al despertar, está atado a una mesa. Herbert plantea que la decapitación es la única opción, mas Ken se defiende, atacando al hombre. Y al llegar a su casa, la familia de Meg creen que está loco, de forma que uno de ellos se le acerca. Pero Ken toma su brazo y se lo rompe. Sin opciones, huye, mas vuelve a pelear con Herbert, al punto que chocan. Luego en la policía le colocan una orden de captura a Ken, quien yace en un bosque, donde su estómago vuelve a sonar, y un niño se le acerca. Así, Ken lo toma por el brazo y lo muerde. Por esto va a un motel. Ahí llama a Meg, diciéndole que lo siente, de modo que al terminar la llamada, hace la murición. Pero se levanta como si nada, y como eso no funcionó, arma algo para la decapitación. Pero un niño entra a la habitación, de modo que un trozo de la máquina sale volando y acaba con él. Mas al verlo, Ken se alimenta. Y después llega Meg, quien junto a Ken deciden amarrarlo en el sótano, ya que él siente que está cambiando. Al día siguiente, en la escuela, unos chicos molestan a Jack. Al mismo tiempo, Meg ve unas grabaciones de Herbert, quien llegó a usar el traje. Y de regreso con Jack, él habla con su padre, a quien le cuenta lo de los bravucones, y termina por soltarlo. Por esto, Ken va a casa del bravucón, quien luce impresionado, pero al descuidarse, Ken termina con él. Por lo sucedido, Jack se va a ir con su abuelo, mas el perro luce agresivo. Aquí aparece Herbert, quien lo acaba, y pregunta que dónde está Ken, planteando que él encontró el disfraz por accidente. Expresa que su hermano trabajaba con niños con enfermedades terminales y que él quiso alegrarlos, pero como no se podía quitar el traje, le pidió a su hermano que lo salvara. Aclara que este tomó a 5 niños cerca de su fin y se los dio al chamuco, que por años intentó destruir el traje, pero al no poder, su hermano lo resguardó para que más nadie lo usara, que incluso la pieza más pequeña de este carga la maldad. Explica que la decapitación es la única opción. Aquí, Meg deja a Jack con su abuelo, para que luego junto a Herbert vean lo que quedó del bravucón. Al mismo tiempo, Ken está en un parque infantil, donde ataca a un niño. Así se desata el caos, y al rato llega Meg, quien ve con tristeza a su esposo, pero Herbert lo ataca, y Ken se defiende. Meg le pide que se detenga, a lo que la criatura le pide que le busque a otro niño, ya que si no, tomará a Jack. Entonces al salir, Meg considera la idea, de manera que una niña la reconoce y le pide un aventón. De ese modo, Meg la planea llevar con Ken, y en el sitio, la chica argumenta que esa no es su casa. Mas Meg le cierra la puerta, la chica le suplica, y a último momento, Meg se arrepiente. Pero un policía termina por ir a buscar a la chica. De regreso a la casa, el abuelo está ahí, pero un Ken transformado acaba con él. Y la criatura persigue a Meg, de manera que pelean, dejándola malherida, para después ir por Jack. El chico se esconde, pero el chamuco da con él. A la par, Meg se levanta y logra colocar una cadena en el cuello de la criatura.
Esta pide ayuda, pero Jack señala que ese no es su papá. De golpe, la criatura ataca, y es ahí que Meg termina con él. Luego abraza al chico, pero la cosa sigue moviéndose, de forma que le arranca la cabeza y al hacerlo, esta parece disolverse. Después llega la policía, quienes toman todo, y mientras guardan el traje como evidencia, es que culmina la historia. Ahora digamos, el final. ¿Qué ocurrió? Antes que nada, queríamos agradecer a Gabriel López por pedirnos el final. ¿Qué ocurrió de esta película? Si quieren una en específico, pueden pedirla en los comentarios. La película es dirigida por Jon Watts, y esta es su debut directorial. Más a la par, Eli Roth, director de cintas como Hostal del 2005 o Cabin Fever del 2002, participó en la producción, ya que inicialmente se mostró un corto de esta película que supuestamente iba a dirigir él. Pero el hombre, luego de ver el tráiler, quedó fascinado y quiso darles una mano al equipo, al punto que pasó a ser productor ejecutivo de la cinta. Pero para poder adentrarnos en la explicación, tenemos que establecer que el filme, como menciona Eli, toma mucho de La Mosca de 1986, ya que si bien Ken se transforma en un monstruo, el hombre de la misma forma es una víctima, por lo cual hay una línea difusa entre lo que representa el personaje. De ese modo, plantearemos cómo esto se va desarrollando a medida que avanza el filme. Habiendo dicho eso, ¿qué podemos explicar acá en Dread Station? No olviden, esta es nuestra interpretación. El final no es complicado de entender. Como miramos, Ken se transforma en el chamuco y Meg no tiene otra opción que acabarlo. Pero este es uno de esos casos donde, más que el final, hay que enfocarse en el viaje. Ken es un hombre que intenta ser el padre y esposo perfecto, pero aún así, la familia de Meg no lo respeta, e incluso lo ven de una forma despectiva, haciendo comentarios como ¿dónde está él? O si acaso planea llegar a la fiesta. Esto es un punto importante, porque eso plantea que la percepción que los demás tienen sobre Ken es una negativa. De ese modo, lo que inicialmente hace que el hombre se coloque el traje es que no quiere que digan que falló al planear la fiesta de Jack, cosa que en el filme aclaran estuvo a su cargo. Entonces el hombre está en un descenso a convertirse en este chamuco, una entidad malvada que va tomando el control de él poco a poco. Pero no solo eso, su propia personalidad va cambiando. Y a esto es a lo que nos referíamos, de que hay una línea difusa, puesto que de la misma forma que Ken es una víctima, él es un victimario. Si bien no puede controlarse del todo, eso no cambia el hecho de que acaba con 4 niños. Pero la cinta busca que nos pongamos en los zapatos del protagonista, que entendamos sus sentimientos, que seamos un poco más empáticos con él. Él es solo un hombre que se encontró con un mal y no pudo hacerle frente. Esto es algo en lo que se asemeja mucho con la película La Mosca de 1986, donde ocurre básicamente lo mismo. En última instancia, los personajes no logran escapar de su destino y eventualmente acaban con ellos. Es decir, el filme plantea cómo una persona puede ser afectada por algo, al punto que la cambia por completo, de tal manera que la hace irreconocible para sus seres queridos. Como menciona Jack, ese ya no es su padre. Y esto es un ejemplo que se puede extrapolar a cuando las personas empiezan a usar hierbitas y eventualmente no se pueden controlar. Es una retrospectiva de cómo vemos y actuamos hacia estas personas, argumentándonos que tal vez debemos ser un poco más sensitivos en este tipo de casos. Y eso es todo por el video de hoy, pero cuéntanos en la caja de comentarios, ¿qué opinas de El Payaso del Mal del 2014? ¿Te gustó? ¿Te pareció entretenida? Y por supuesto no olvides suscribirte y dejar un like para apoyarnos.